y amén. Gracias. Y bueno, hermanos, hoy no voy a estar mucho tiempo, pero lo necesario. Solamente quiero compartir en esta mañana que esta tarde o esta mañana yo voy a estar enseñándoles acerca de todo lo que está, un poco de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. ¿Cuántos han estado poniendo atención a todo lo que se está llevando a cabo en estos tiempos alrededor, no solamente en Estados Unidos, pero en México? Y vamos a estar estudiando acerca de los últimos tiempos. Amén. Los últimos tiempos. Sabemos que los tiempos son difíciles allá afuera. La Biblia dice que en los últimos tiempos habría señales que mostrarían que la venida de nuestro Señor está cerca, que habría señales que Él nos mostraría, a través de los cuales nosotros sabríamos que estamos viviendo los últimos tiempos y que la llegada del Señor está muy cerca. También la Biblia dice que nadie sabe la hora ni el día en que vendrá de regreso el Señor por nosotros, ¿verdad? Que dice la Biblia, nadie lo sabe. Pero también la Biblia nos habla de que nadie sabe la hora ni el momento que regresa Jesús. Pero hay algo que Él dijo: habrá señales. ¿Y cuántos sabemos de que ya estamos viviendo los últimos tiempos? Y solo quiero recordar rápidamente la última visión que tuve antes de venir a México, cuando el Señor, literal, yo manejando, se borró el vidrio del carro y tuve esa visión. No voy a repetir todo, sino la última parte, cuando yo levanto mis ojos, mi cara, y vi al Señor Jesús parado de la otra línea del rectángulo. Y después de que nos observamos ambos por unos segundos, déjenme le digo, si tan solo que Él me permitió verlo unos segundos, es la experiencia más maravillosa. Usted no tiene idea lo que se siente cuando tienes al Señor Jesús así enfrente de ti, mirándote con ojos de amor, con ojos de misericordia. Y yo recuerdo, hermanos, que en esa visión, cuando Él me permite verlo, que fue la quinta vez que me permite verlo, Él nunca lo vi que moviera la boca, pero me habló en una manera como telepáticamente. Y el Señor solamente me dijo: hija, ya no están en los últimos tiempos, ya están en el último trecho. Esas fueron sus palabras: ya están en el último trecho de los últimos tiempos. Y yo tenía unos videos que ya no alcancé a mandárselos a Manuel, pero los vamos a ver el miércoles, de cosas que están sucediendo en estos últimos días. La semana pasada, jueves, viernes, no me acuerdo si les fue Uruguay, Paraguay, se están quemando los bosques y pasaron en el video así las flamas. Y luego en otro video dicen, en Argentina están sucediendo otras situaciones, inundaciones terribles. Yo no sé si usted está manteniendo un ojo en todas las cosas que están sucediendo alrededor del globo terráqueo. Y vamos hoy, precisamente, mi enseñanza habla de eso, hermanos.
habla de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos y preparar al pueblo para estar seguro que cuando lleguen porque antes de que venga el Señor va a haber cosas más difíciles. No vamos a estar aquí, hermanos, me arreglan la voz, mi niño. No vamos a estar, dando un poco más de eco, porque siento que se me lastima la voz cuando está así muy, muy duro. Y ándale, gracias, así. Les digo una cosa, hermanos, miras para un lado, está viendo quemazón de bosques. Hace que 2 meses vimos la quemazón de California. Volteamos para acá, hay un terrible temblor. Volteas para allá, hay tremendas inundaciones. Volteas para Rusia, hay una guerra entre Ucrania y Rusia. Volteamos a Venezuela, lo que está Venezuela siendo libre. Y luego lo que sucedió, ¿cuántos supieron que pero vamos, no me quiero adelantar. Vayamos a Mateo 24:30. Mateo 24:30. Y cuando llegue allí a Mateo 24:30, déjeme saber que ya está usted ahí para poder leer. Amén. Y sabemos que la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Está usted allí en el capítulo 30? Amén. Amén. Deme solamente un segundo. Perdón, 24:30, ¿verdad? Le dije. ¿Estamos ahí 24:30? Amén. Y vamos a leer juntos, sabiendo que la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: entonces, ¿qué? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, o sea, Jesús, ¿qué? Viniendo, ¿qué? Sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará, ¿qué? A sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos, ¿de dónde? De los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. De la higuera aprenderá que la parábola, cuando ya sus ramas está que tierna y brotarán las hojas, sabéis que el verano que está cerca. Entonces, lo que yo quiero que vean primeramente es que hay una venida que es eminente del Señor Jesús. Va a regresar, pero algo que debemos de saber y entender es que el Señor Jesucristo en su segunda venida no va a pisar la tierra. ¿Está conmigo? La primera vez Jesucristo, Hijo de Dios, nació de una mujer que era virgen antes de que él naciera. Pero que quede claro esto: una vez que María parió, dejó de ser virgen. Amén. La Biblia no dice, como por ahí andan contando algunos, que dice que cuando habla del nacimiento de Jesús, dijo: nacida sin pecado concebido. Amén. Es cierto, no tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio. Jesús nació sin pecado. Amén. Pero después de que Jesús nace como un bebé aquí en la tierra, fue su primera venida. ¿Está conmigo? La primera de Jesús vino en una manera sencilla, humilde, porque tenía que venir de esa manera. Vino sencillo, humilde, pero hubo reyes que le trajeron oro, plata, mirra. ¿Por qué mirra? Muchos dirán, ¿por qué mirra? No tiene valor.
quiero que sepa usted que en ese tiempo la mirra tenía casi el valor del oro. El incienso no era barato porque era hecho de especies aromáticas que eran caras. La canela era una especie muy cara en ese tiempo, amén. Era hecho especial. Entonces la mirra era demasiado cara. Vinieron reyes y no como por ahí nos cuentan que llegó a Gaspar, Baltasar y ¿cómo le pusieron al otro, verdad? Melchor. Supuestamente llegaron con unos cofrecitos así chiquitos. Yo quiero decirle, hermano, que la historia enseña que en aquellos tiempos cuando un rey visitaba a otro rey, porque ellos llegaron sabiendo y lo dijeron al líder que estaba en ese momento, ¿se acuerda usted? Y le dijeron: andamos buscando al rey de los judíos. Lo llamaron rey delante de Herodes, ¿sí o no? Ellos venían buscando un rey porque sabían que un rey había nació con estirpe de rey, pero también nació con estirpe de hombre humilde y sencillo. Porque si él hubiera nacido en cuna millonaria, ¿cómo hubieran podido relacionarse la gente sencilla y humilde con ese Dios, sí o no? Entonces vemos que su primera venida fue humilde, sencilla, pero fue de la estirpe de un rey, de un Dios que él aquí en la tierra no tuvo esas cualidades de Dios, amén. Pero en su segunda venida, porque hay 3 venidas, hoy vamos a hablar de la segunda y hablaremos de la tercera venida después, tal vez para el otro domingo, así es que prepárese. En esta segunda venida acabamos de leer que Él viene solamente hasta dónde va a llegar, a las nubes. Él se va a quedar suspendido en las nubes. Escucha lo hermoso, maravilloso y glorioso que va a ser esto, pueblo de Dios. El Señor viene majestuosamente porque ya no viene como un mártir, ya no viene a permitir que el hombre le ponga la mano encima, lo escupan, lo humillen. Eso se acabó. Ahora viene como Dios, pero va a llegar a las nubes y de allí suena la trompeta, hermanos. Y si usted y yo no nos vamos cuando toque la trompeta, quiero decirle que el que no se vaya se queda. Y yo no sé usted, pero yo me voy porque me voy y me voy. Y usted también, ¿sí o no? ¿Por qué, hermanos? Porque el que se quede lo va a lamentar con todo su corazón. Tú, yo y los míos nos vamos con Él si no nos hemos ido antes, amén. Pero como van las cosas ahorita, tal parece que a lo mejor sí lo vamos a alcanzar a ver en esta generación. Entonces tenemos que saber esto, lo que acabamos de leer tenemos que entenderlo. Dice que cuando Él venga será como esa señal. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, amén. Y dice: en el cielo, no va a pisar la tierra, no va a venir y agarrar a todos de la mano. Él se queda suspendido en el cielo, amén. Y de entonces verán, o digo, veremos, amén. Diga conmigo, veremos, amén. Entonces dice, veremos. Dice, y entonces también lamentarán todas las tribus de la tierra, todos aquellos que no creyeron, que no le abrieron su corazón, que no le recibieron cuando hubo tiempo. Pero nosotros entonces veremos al Hijo de Dios, del hombre. Dice, viniendo sobre las
nubes del cielo con poder y gran gloria. Él viene con poder, hermanos. Él viene como Dios. La primera vez había dejado su deidad allá en el cielo. Dice la Biblia, se humilló al despojarse de su deidad, de su poder como Dios. Vino a la tierra como hombre y tuvo que orar mucho, ayunar mucho, para él poder obtener el mismo poder que ahora nos es dado a nosotros, y lo conquistó aquí en la tierra. Por eso cuando él murió dice, el mismo poder, el dunamis, el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, dice la Biblia, es el mismo poder que ahora está con nosotros. Jesús aún aquí en la tierra le fue fiel a su Padre. Él mismo lo dijo, vengo a hablar lo que mi Padre me dijo, vengo a hacer lo que mi Padre me dijo que hiciera. Y en esa fidelidad, ayuno y oración, conquistó todo el poder que el Padre tenía disponible para él y que ahora lo tiene disponible para ti y para mí. Amén. Entonces vemos que él vino como humano, como bebé, ahora viene como Dios. No como Dios manda, viene como Dios, en gran gloria y gran poder. Y mira, sigamos escudriñando esto. Dice, y entonces cuando él llega allí a las nubes, se va a parar, ahí queda suspendido porque él es Dios, ahí se para, y entonces enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. El mundo no lo va a escuchar. Ese sonido de trompeta solamente lo vamos a escuchar aquellos que tenemos la marca de la sangre de Cristo sobre cada uno de nosotros. Somos los únicos que vamos a escuchar esa trompeta. Y el que escuche la trompeta, prepárate, porque en ese momento se acaba tu humanidad. No vas a necesitar hasta la ropa, los tenis Nike, la ropa Michael Kors, el bolso Coach, los anillos, el oro, todo se va a quedar aquí en la tierra. Y nos vamos como nos hizo el Señor, porque esta ropa es materialismo. Esto lo han visto en las películas. Usted y yo vamos no a desaparecer, aparentemente vamos a desaparecer, hermanos, pero esta ropa van a llegar tus vecinos, la gente van a encontrar tus pantalones, tu camisa, lo que traías puesto ese día en el suelo, y van a decir, si llegaron a oír hablar de esto, van a decir, en verdad era cierto. Aquellos cristianos wishy-washes, aquellos que se burlaron de nosotros y de la palabra, dice la Biblia que muchos de ellos van a estrellar la cabeza contra la pared y la sangre va a correr como ríos, porque muchos que oyeron esto y no se prepararon lo van a lamentar. Pero tú y yo, escucha esto, en cuanto ya oigamos ese ruido de la trompeta, dice, los ángeles juntarán a sus escogidos. ¿Te imaginas ese cuadro, hermano? Que por primera vez tú y yo, si aún estamos aquí, vamos a ser recogidos por los ángeles y vamos a ser llevados todos hacia ese lugar donde está Jesús, allí en las nubes, y va a reunir y se va a asegurar que no falte uno de ellos. Y una vez que diga, todos mis hijos, así como la gallina, dice la Biblia, cubre a sus polluelos, así una vez que tú y yo y los nuestros estemos ahí reunidos con Él, entonces va a decir, síganme, vámonos, es tiempo de volver a casa.
sabes, muchos dirán, ¿por qué vuelven a casa si nunca has estado? Claro que sí, porque cuando Él te hizo y Él te formó en el vientre de tu madre, te depositó. ¿De dónde cree que viene usted? Usted vino del cielo. Muchos se rompieron, muchos se quebraron, se echaron a perder y nunca más volverán a casa, mas serán echados como las ramas al fuego, como ramas secas. Pero tú y yo vamos a volver al origen de donde nosotros un día conocimos, cuando éramos espíritu y fuimos formados y creados por Él. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, que en sus manos fuimos formados, cada parte de nosotros, y en el vientre de nuestra madre Él nos conocía y nos puso nombre. Mi hijo, mi hija eres tú, yo te engendré hoy, dice la palabra. ¿Sí o no? Y nos vamos, hermanos, y nos vamos. Piensa en esto. ¿No es maravilloso tan solo imaginarlo? Y nos toma Él a toda su iglesia, a todos sus hijos, su pueblo bendito, y subimos más alto hasta el tercer cielo, y vamos a llegar, hermanos, ahí para que diga: a ver, aquí está la calle Génesis, aquí está, aquí te toca a ti, y nos reparte nuestras mansiones, y vamos a llenar esas mansiones, y nos van a asignar como en el Army tus quarters, tu lugar. Y luego dice ahí: y ahora vénganse, porque vamos a la última cena. Antes de acomodarnos, dice el Señor, vamos a tener una gran fiesta, vamos a tener un festín, vamos a tener un manjar, vamos a hacer la última cena, porque después de esto, estos odios en mis manos y en mis pies no serán nunca más. Porque cuando ya estemos allá después de la última cena, porque la Santa Cena es para recordar los clavos que atravesaron sus manos. La Santa Cena, cuando hacemos, no dijo Él: hagan esto en memoria mía. ¿Acaso no lo hacemos en memoria de los clavos que atravesaron sus pies, sus manos, los latigazos, la corona de espinas? Pero la última cena ya en el cielo, hermanos, va a ser la última vez que vamos a recordar, porque después de eso el Señor queda limpio. Imagínate esa imagen. Es difícil de imaginarlo, porque lo único que conocemos aquí en la tierra es el dolor, la traición, el dolor, mucho fracaso en el mundo, mucha destrucción. Hermanos, ayer me encontré con un video, y esto los vamos a ver el miércoles. 2 hermanitos. Ellos grabaron ese video, pero escucha, 2 hermanos. Él tiene 20 años, el muchacho, ella tiene 22 o 23. Y en este video usted oye, hermanos, cómo esta parejita de hermanos viven como novios, están enamorados uno del otro. Y la muchachita empieza a explicar para que todos puedan entender que lo que están haciendo está bien, y lo podamos comprender y los podamos entender. Y ella empieza diciendo: es que déjenos explicarle cómo se dio todo esto. Y ella empieza a decir, ella tiene 22 o 23, y ella empieza a describir, mira, hermana, y te dan ganas de llorar. Y ella empieza a decir: es que esto se empezó cuando yo tenía como 13, 14 años. Dijo, me di cuenta como que empecé a tener una atracción hacia mi hermano, pero no me di cuenta, no lo había yo entendido. O sea, ella lo dice como que se le había dado una señal, pero no la había reconocido. Dice, pero cuando teníamos él como 16 y ella 18, 19,
vinieron sus primos de Aguascalientes, creo, a visitarlos. Y entonces necesitaban la cama y a ella la mandaron a dormir con su hermano. Hermanos, seamos sabios con nuestros hijos, cuidemos a nuestros hijos. La mandaron a dormir en la misma cama con su hermano. Y ella dice, allí esa noche se confirmó todo. Hicieron todo, ella lo dice así, hicimos todo esa noche. En otras palabras, tuvieron relación sexual entre hermanos. Y usted los ve y se parecen muchísimo, no hay duda que son hermanos genéticamente. Y dice que esa noche tuvieron relaciones sexuales. Y ella describe y dice, nunca más volvimos a hablar de eso, pasó como un año. Y después de ese año, ¿por qué le hablo de esto? Porque Jesús viene pronto. Él dijo que los tiempos serían como Sodoma y Gomorra cuando Él volviera, y ya lo estamos mirando, las señales. Y dice que como al año se fueron ellos a visitar a sus primos, Aguascalientes, algo así. Y que los invitaron a un antro y fueron con sus primos a un antro. Y el muchacho habla porque ella le pasaba al muchacho el micrófono y le dice, cuenta. Y él dice, fuimos a un antro con mis primos y esa noche, dice, mi hermana andaba bien cueta, es otra palabra, y fue al baño ella y yo me fui a acompañarla al baño. Ella ya andaba hasta atrás, dice, y yo también. Cuando ella sale del baño, casi cayéndose hasta atrás, yo la abracé y empezamos a besarnos como novios. Nos fuimos, dijo, a nosotros se nos olvidó en su lascivia, su pasión que estaban viviendo, se les olvidó que estaban con sus primos, regresaron y ellos besándose como novios. Y lo hicieron delante de sus primos y allí ya cortan el video. Y el muchacho dice, padres, cuiden a sus hijos, sean sabios con sus hijos, no se desnuden ya después de 2, 3, 4 años, dice, no se desnuden delante de sus hijos. Nosotros los hispanos traemos mucha maldición generacional de cuando es entre familias, ¿cómo se dice? Incesto. Lo que pasa que había sido un tabú en la cultura hispana. Gran número de mujeres tocadas, abusadas por primos, sobrinos, tíos, de todo. Y esa maldición generacional muchas veces venía porque ya fue rota en nosotros por fe. Amén. Y estos niños ahorita tienen 20 y 22 o 23. Y lo cuentan, hermanos, con una naturalidad, en una forma, lo explican para que la gente entienda y comprendan y aprueben su relación. Y ese video le está dando la vuelta al mundo. Cuando yo lo vi me dieron ganas de llorar. Vemos incendios porque la Biblia dijo, como lo dice aquí, después de que nos dice lo maravilloso, lo increíble que va a ser la segunda venida de Jesús a recoger a sus escogidos. Pero también nos dijo, nadie sabe la hora ni el tiempo, pero una cosa les digo, habrá señales, así como tú sabes que ya viene el invierno, porque tenemos las señales, ¿sí o no? Sabemos que llega el winter, cuando caen las hojas es otoño. ¿Por qué sabemos que es otoño? Porque los árboles empiezan a secar, las hojas empiezan a caer, ¿sí o no? Y ven los árboles pelados y todas las hojas en el suelo y dices, wow, es la señal de que el otoño está entrando. ¿A poco no? Y aquí se nos dice
En el versículo 32, de la higuera aprenderás. Aprende de esta higuera aprende de la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, quiere decir que ya el verano está cerca. Nos está diciendo, habrá señales que te van a indicar que el tiempo de la venida de Jesús está a la puerta, que está cerca. Habrá señales, hermano. Y quiero que me acompañe. Vamos al libro. Permítame un segundo porque se me cerró. Pero el versículo que viene es en Apocalipsis. Para los que no sepan, es el último libro de la Biblia. Pero vaya preparando. Vayamos a Apocalipsis 22:20. Amén. Amén, amén. Mira si trae su Biblia hoy, Ahora no es el celular. Así hagan el miércoles. Le damos su dulce. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Vamos a leer lo que dice allí el capítulo 20. Y aquí vemos cómo nos confirma su palabra en Apocalipsis 22:20. Dice: el que da testimonio de estas cosas, o sea, lo que está escrito en este libro, dice: ciertamente que vengo en breve. Amén. Sí, Señor, ven, Señor Jesús. Amén. Aquí nos confirma que esta palabra es verdad y que lo va a cumplir. Y dice: en breve viene pronto el Señor. La reunión de los creyentes con el Señor está cerca, más cerca de lo que usted se puede imaginar. Pero también, hermanos, va a haber una gran tribulación y el anticristo después de eso viene. Vendrán tiempos tan difíciles, hermano, que nosotros tenemos que prepararnos para irnos. La Biblia dice que en los últimos tiempos habrá inundaciones, habrá guerra contra guerra, nación contra nación. Amén. Guerras dentro de las naciones. Verán terremotos. Y sabe, hermano, hace muchos años vino un terremoto en México terrible, pero no había habido eso antes. Y tardaron muchos años para que viniera otro y otro terremoto. Eran así muy radicales, muy esporádicos, ¿sí o no? Pero, hermano, a veces veíamos una inundación. ¡Ay! Era algo novedoso. Pero ¿cuántos sabemos que ahora todo está sucediendo al mismo tiempo? Vemos los terremotos, vemos las inundaciones, vemos tsunamis, que a final de cuentas los tsunamis son terremotos en el mar. ¿Sabía usted eso? Es como un temblor, un terremoto, un tsunami. Por eso tiembla el mar y se sale el agua. Amén. Estamos viendo, dice, se levantará madre contra hijos e hijos contra madre. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias cuántos hijos madres, sobre todo en Estados Unidos, Europa, sucede aquí en México? En una de mis clases me dejaron tarea ver la historia del niño, no me acuerdo, se llama Justicia para ese niñito.
lo que sucedió, hermanos, un pequeño niño de 2, 3 añitos, su padrastro y su madre, entre los dos lo asesinaron. ¿Cuántas historias hemos visto de esas aquí en México? El padrastro y la madre lo asesinaron, pero espérese tantito. No solo lo asesinaron, sino lo torturaron terriblemente antes de matarlo. Gabriel, justicia para Gabriel. Es una película, me dejaron de tarea, usted no puede verla sin llorar. Y esa historia no es una historia aislada, hermano, ya es algo muy común en Estados Unidos. Y déjeme le cuento una historia que sucedió de alguien que estuvo en mi iglesia en El Paso, Texas. Hace como 13, 14 años, una mamá y sus 2 hijas eran mis ovejitas. Y ellas me trajeron a una prima, sobrina de la mamá. Esta muchachita, cuando llegó a mi iglesia, venía muy lastimada, herida, se entrega a Cristo, tenía una bebé recién nacida. Yo la tuve en mis brazos, yo oré por ella, yo se la presenté al Señor Jesucristo, a esa chiquita recién casi nacida. Yo amé a esa niña. Esta muchacha se metió con el Señor empezó a bendecirla, traía un gozo, se levantó, iba muy bien, hasta que llegó el diablo, me la apagó, me la sacó de la iglesia, porque esta muchacha conoció a un hombre. Ese hombre no era un buen hombre, ese hombre hacía drogas. Pero nunca voy a entender por qué una mujer puede conformarse con basura y no amarse y no valorarse, porque no había entendido cuánto mi Jesús la había amado. ¿Sabe qué sucedió, hermanos? Esa pequeñita que fue mi niña en la iglesia, la bautizamos, la presentamos. La amamos, era nuestra bebé en la iglesia. Esta muchacha dejó de venir a la iglesia. No pasó ni un año cuando nos enteramos, el novio asesinó a esa bebé. Y ella estaba allí en la casa. Una nenita como que casi un año. Miren, yo lloré. Nosotros lloramos, ¿por qué? Porque esa niña había estado en la iglesia, estaba marcada por el Señor, pero la falta de sabiduría, la mujer derriba y destruye su casa. Y esta muchacha se metió con un hombre lleno de demonios, hacía droga. ¿Y sabe qué sucedió, hermanos? Los 2 se drogaron. Ella estaba durmiendo cuando él asesinó a la bebé. Porque al irse al mundo quedó ella sin cobertura, y al quedar sin cobertura vino el diablo. Y porque esta madre no fue sabia en sus decisiones, permitió que viniera Satanás y nos matara a esa bebé. ¿Sabe cuánto lloramos en la iglesia? ¿Sabe el dolor que tuvimos? Porque la niña tenía un presente glorioso en el Señor. Pero lo lindo de todo esto es que sabíamos que esa bebé se fue con el Señor. Ella ahorita está ya siendo enseñada y creciendo con el Señor, hermanos. A veces no sabemos que estas cosas suceden a la vuelta de nuestra casa. Están sucediendo, madres matando hijos, y hay hijos que están matando. Hay tantas cientos de historias de hijos que han asesinado a sus papás por dinero. La historia de los hermanos Meléndez, asesinaron a sus padres, y historias como esos, hermano, ya no oímos tanto. ¿Por qué? Porque ya se normalizó, ya es tan común que los hijos maten a sus padres aquí en México. Hijos en droga, no en drogados, ¿verdad? En drogado es de ver dinero, pero en drogas, bajo el efecto de drogas, asesinando a sus padres, a sus hijos, hermano. Ya estamos viendo todo eso, ya están todas las señales.
Y sabe qué es lo más tremendo, pero vamos, ahorita vamos a leer, porque no me quiero, hoy vamos a ver lo que va a suceder cuando la iglesia se levante. Y voy a continuar con esto el miércoles más a fondo, amén. Y vamos, quiero que me acompañen. Por eso, hermanos, quiero decirle esto. Yo no puedo diluir el mensaje. Yo tengo que predicarle como es. ¿Por qué? Porque si usted no se va, porque yo no le dije la verdad, la que va a pagar el precio soy yo, amén. Y viene una gran tribulación, y recuerde que después de eso viene el anticristo. Pero antes de eso vienen tiempos difíciles, viene la manifestación del mal, el juicio final, y después de eso viene el reino milenial. Y vamos a ir viendo todo esto, estudiándolo a profundidad el miércoles. Pero quiero que me acompañe usted a Apocalipsis 21-22. Amén. Cuando llegue a Apocalipsis 21-22, me deja saber, por favor. Ya estamos ahí. Y dice la palabra del Señor, lea conmigo. Y no vi, vamos a leer desde el 21, habla de lo que Juan miró en el cielo. Dice que había 12 puertas, eran 12 perlas. Mire, hermanos, ¿dónde vamos a vivir? Y si quiere leer más de la ciudad puede regresarse más. Pero dice, había 12 puertas, amén. Y dice, estamos allí en el 21, ¿verdad? Y las 12 puertas eran perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era, ¿qué? ¿Por qué cree que cuando hablamos, usted va a ir viendo a través de la palabra todo lo que siempre me oí cuando digo, vamos a las calles de oro, ¿sí o no? Mire, hermano, lo que nos espera. ¿Por qué debemos de esforzarnos y perseverar y hacer la voluntad del Señor? Mira lo que nos espera. Dice, y las calles de la ciudad eran ¿de qué? Oro puro, transparente, como vidrio. Y no vi en ella ¿qué? Templo. Usted allá no estamos en un lugar donde congregarnos. Allí vamos a adorar al Señor en su presencia. Qué hermoso, hermanos. Dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Jesús. Amén. Sigamos leyendo porque esto está hermoso. Y la ciudad no tiene ¿qué? Necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Puede tan solo imaginarse eso? Y nosotros ser parte de eso. Rápidamente, en una ocasión, era un sábado, en la iglesia del Paso, Dios mío, vivimos cosas. Y en una ocasión estábamos orando y yo estaba de rodillas hasta el frente y las mujeres en hilera así un poco atrás de mí, un poquito más retiradas en hilera. Y yo estaba de rodillas y tenía un talí como este, era igual a este pero otro. Y yo lo tenía sobre mi cabeza y me cubría y estábamos en oración, cuando de repente, haga de cuenta que se me hicieron los párpados invisibles y el talí se hizo invisible. Haga de cuenta que no tenía párpado ni talí. Y empecé a ver al Señor Jesús parado de mí. Y esa no la he contado como las 5, porque ahí nomás le vi así, hincada, nomás le vi de sus piecitos para abajo. Le vi su batita blanca y vi sus pies con sus
guarachitos dorados. Es lo único que vi. Él estaba parado enfrente de mí, yo de rodillas así orando, y se desapareció esto y el talí, y lo vi. Vi nomás de aquí, como de esta parte para abajo, de lo que veía yo hincada mi cabeza, y vi su batita blanca, vi sus piecitos y vi sus guarachitos. Y cuando yo lo veo a él, él me habló, no recuerdo ahorita lo que me dijo, pero entonces terminó de decirme lo que me iba a decir, y lo vi cómo se fue. Nunca pude levantar mi vista, nomás lo vi de ahí para abajo. Cuando vi, él se fue caminando hacia mi derecha y hacia atrás. Yo supe que iba hacia las mujeres de la oración. Hermanos, usted no tiene idea lo que es las reuniones de oración colectiva. Cuando él caminó y se fue para atrás, él iba por esta distancia y me dijo audible: diles que pongan sus manos así. Y yo supe, como si en una imagen él me dijo: diles que pongan sus manos así. Entonces yo, la forma de decirle, le dije a las mujeres: dice el Señor que pongan sus manos como cazuelita. Y de allí, hermanos, supe que el Señor fue derramando algo en las manos de cada una de ellas. ¿Por qué les cuento esto? Cuando todo terminamos ese día de oración, cada 8 días era algo glorioso, diferente. Y hermanos, cuando terminamos todos, yo dije, porque nos reuníamos al final y contábamos todas nuestras testimonios de lo que vivíamos y experimentábamos. Y hermanos, cuando nos reunimos en círculo, pero yo las dejaba que hablaran y yo era la última. Y una de ellas me dijo: pastora, ella quería hablar. Y le dije: dime, Miros. Y me dijo: pastora, yo vi cuando llegó el Señor Jesús. Esta es la razón por la que les cuento esto. Cuando dice que vamos a estar allá y que Él va a ser la luz y el sol y la luna de ese lugar, hermanos, ella describió y dijo esto: pastora, yo vi como por la puerta, dijo, llegó una luz blanca, demasiado resplandeciente. Dijo, era una luz, es un blanco que no existe en este lugar. Y ella empieza a describir, dijo, entró una luz, dijo, pero era una luz blanca, increíblemente brillante, blanca, difícil de describir su blancura. Y dice ella, hermanos, que cuando entra la luz, de repente, de en medio de la luz, salió el Señor Jesús. Y me dijo, pastora, vi al Señor Jesús salir de la luz y empezó a caminar y se paró enfrente de ti. Y yo, eso es lo que yo les iba a contar. Eso fue la confirmación. Ella lo vio cuando Él salió de la luz y caminó y se paró enfrente de mí. Ellas no oyeron lo que Él me dijo a mí, pero a lo que voy, hermano, la forma en que ella describió esa luz maravillosa, hermanos, y ahora lo entiendo con esta palabra. Esa luz va hacia aquí, ahora imagínese allá en el cielo, va a ser tan resplandeciente, tan brillante, que Jesús y su Padre Dios, mi Padre Dios, van a ser el sol y la luna de esa ciudad maravillosa. Cuesta trabajo imaginárselo, ¿sí o no? Pero eso es lo que nos espera, hermanos. Eso es. Y de esa luz salió Jesús, porque la Biblia dice, Jesús es luz. Y en esa luz vamos a vivir, mis hermanos. Sigamos leyendo porque esto está hermoso. ¿En cuál nos quedamos? En el 23 dice, la ciudad no tiene necesidad. Ese ya lo leímos. Él es el Cordero, nuestra lumbrera. 24. Y las naciones que hubieran sido salvas, o sea, nosotros. Amén. Esto es, dice, y los que hayan sido salvas, ¿qué? Andarán a la luz de ella, de la ciudad, ¿quién? A la luz de Jesús y del Padre. Amén. Tremendo. Sigamos leyendo porque esto nos va a motivar y se pone bueno.
Y dice, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y que llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará, escucha esto, no entrará en ella ninguna cosa que inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estamos, diga conmigo, los que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, no vamos a dejar que nuestro nombre sea quitado, borrado de la Biblia. Y hasta ahí voy a llegar hoy. Y el miércoles vamos a estudiar las señales antes de que el Señor venga. ¿Por qué quise empezar hoy domingo aquí? Porque quería empezar en las buenas noticias, lo bello, lo hermoso, lo que viene, y que tu sufrimiento y mi sufrimiento sí tienen un precio terrenal, pero van a valer la pena. Vale la pena la salvación, vale la pena esforzarse, mis hijos, vale la pena echarle ganas, vale la pena avanzar con Jesús, porque vamos en el nombre de Jesús allá a la gran Jerusalén. ¿Qué importa si aquí no tenemos mucho oro y plata y diamantes y millones? Pero ¿a quién le importa cuando ya naciera en el cielo? Los vamos a pisar, vamos a caminar sobre el oro, y es un oro tan refinado que casi es cristalino. Dice, y vamos a seguir leyendo, dice que los mares son como de cristal. Hay más, pero vamos a estudiar el miércoles cómo vamos a saber que Él ya viene, y nos vamos porque nos vamos. Vamos a aprender todas las señales. Ya les adelanté un poco hoy, pero esto era el enfoque de hoy, hermanos, para que nos motive. Valió la pena que usted salió en la nieve y vino hasta aquí. Dios honra a los que le honramos. Dios es fiel a los que le somos fieles. Esfuérzate, porque el Señor viene por ti y por mí. Nosotros solamente tenemos que creerlo, esforzarnos, hacer su voluntad, hermanos, porque nada en este mundo vale la pena de que no vayamos con Él. Amén. Nos esperan cosas más maravillosas. Allá usted se va a olvidar de la diabetes, alta, baja presión, que la carne, que las reumas, las otras, la ciática. Allá usted se va a olvidar de la ciática. Hay otra que no son, la artritis reumatoida. Hermano, allá usted va a saltar como los venados. Usted allá va a ser, es más, todos los que llegan allá, usted no se va a ver como está ahorita. Usted se va a ver como de 20, 15 años. Allá vamos a vivir como jovencitos. Ese es el testimonio. He oído que los que han ido han visto a David y lo reconocen y dicen que era como de 15, 20 años. Todos los testimonios, así es que allá no nos vamos a preocupar del maquillaje, de cubrir las imperfecciones, que si caminamos chueco, que si no, allá nos van a dar un cuerpo nuevo espiritual, vamos a ser rejuvenecidos, allá no va a existir la enfermedad, porque nada que es del mundo va a entrar allá con nosotros. Dale un aplauso al Señor. Vamos, denles a lo merece el Señor. No importa el pasado, lo que importa es el presente. Y no te preocupes, porque termino con esto. Aunque nuestro comienzo haya sido pequeño, nuestro final será grande, glorioso, maravilloso, así como el Señor es. Por eso, hermanos, esfuérzate. Cuando estés llorando, sintiendo dolor, dile: esto es por ti, Señor, porque te amo. Me voy a esforzar con esta ciática, me voy a esforzar con estas riumas. Muchos ahorita dicen las riumas,
la artritis, el dolor, me quedo en la cama. Pero ¿cuántos saben que a Jesús no le importó salir a la cruz sin importar el clima? Los amo, vamos a ponernos de pie. Porque poderoso es Jesús para seguir deshaciendo reumas, reumatoides, artritis alta, baja, diabetes, cáncer, sida, lo que vino hace el 20, el COVID, aquí en la tierra. Yo no espero ir al cielo, yo aquí arrebato mi sanidad. Amén. Porque sabemos que su palabra es sí y amén. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo hace. Y si Él lo hace, hecho está para nosotros. No hay cuestionamiento, hecho está. Cierra tus ojos, mis hermanos. Cierra tus ojos, nos vamos a casa. Papito lindo, nos vamos de aquí, pero nunca de tu presencia. Te pido que lleves a cada uno de mis hermanos con bien. Preserva sus vehículos, los cubrimos con tu sangre preciosa. Cubrimos las llantas. Cubrimos desde el fondo, desde abajo de las llantas hasta el toldo, la máquina. Declaro, profetizo, como están cubiertos los vehículos con la sangre de Cristo. Ninguna arma formada contra sus vehículos, mis hermanos, prospera. Que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Que ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en cada uno de nosotros. Que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, porque los llevas a mis hijos en el hueco de tu mano. Declaro, decreto y profetizo, Señor, la oración sacerdotal. Declaro que Jehová te bendice y te guarda. Que Jehová hace resplandecer su rostro sobre de ti y tiene de ti misericordia. Que Jehová se alza sobre de ti su rostro y pone en ti su paz. Y pondrás tu nombre sobre nosotros, y tú, Señor, nos bendecirás en el nombre de Jesús. Ato, cancelo todo espíritu de accidente, toda venganza de Satanás queda atada, reprendida, inoperante, inefectiva, en el nombre de Jesús. Nos vamos de aquí benditos, bendecidos. Declaro, decreto y profetizo que ellos son los benditos de Jehová. Por lo tanto, toda maldición, todo decreto, toda acechanza, toda horca y todo hoyo que Satanás cavó, ellos caen en sus propias trampas. Gracias. Porque en el nombre de Jesús nos vamos de aquí cubiertos de tu unción, de tu amor, de tu gracia, de tu poder y tu misericordia y de tu sangre. En el nombre de Jesús. Y nosotros nos vamos bendecidos, prosperados en victoria, sanos en gozo y en paz. ¿Cómo nos vamos? Bendecidos, prosperados en victoria, sanos en gozo y en paz. Última vez, ¿cómo nos vamos? Bendecidos, prosperados en victoria, sanos en gozo y en paz. Y ya está, y ya está.